Buenas tardes a todas y todos. Soy Javier Alberti y soy socio y director jurídico de Asesoranza. Quiero agradecer en primer lugar a las fundaciones y asociaciones que han apoyado este acto, tales como son Afanias, Fundación 11 de Personas Sordociegas, la Federación 11 de Deportes para Ciegos, la Fundación 11 de Perros Guías y demás entidades que nos habéis apoyado en este acto. Esperamos que con este acto y los futuros que realicemos podamos reforzar el compromiso de asesoranza con las personas con discapacidad. Es habitual que en el debate político se centre cada X tiempo en nuestro sistema tributario y nuestro sistema fiscal. No voy a entrar, la verdad, en determinados debates, pero sí tengo claro que una sociedad justa necesita de un sistema tributario justo, ya que es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar y por tanto, de una sociedad avanzada. Creo que un sistema tributario justo es un sistema que está previsto para ayudar a los sectores de la población que más lo necesitan, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta. Como bien sabéis, los aquí presentes, vivir o convivir con una discapacidad tiene unos costes económicos importantes y eso requiere de medidas específicas de carácter tributario. En mi opinión, hay que señalar que lamentablemente, y esto creo que es evidente, el apoyo fiscal que reciben las personas con una discapacidad o sus familias pues no es tan fuerte como debería. En Asesoranza creemos que la labor del asesoramiento previo es fundamental, ya sea para personas físicas o para personas jurídicas. Y por eso estamos en este acto, ya que consideramos que es necesaria esta información para poder disfrutar de la vida en plena integración en la sociedad y en igualdad de condiciones con esta información que vamos a facilitar en el día de hoy. Es por eso porque hemos preparado este acto. Vamos a intentar establecer de forma práctica todo lo que necesitáis saber sobre los principales aspectos que afectan a las personas con discapacidad en la declaración de la renta. Os dejo con mi compañero Manuel Pérez Simón, responsable del área fiscal y tributaria de Asesoranza, que espero que os lo pueda explicar todo mucho mejor que yo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado Javi. Solamente quería comentaros que realmente lo que pretendemos con esta presentación, con esta introducción básica, es que entendáis un poquito los parámetros fundamentales de la declaración de la renta y cómo afecta a las personas con discapacidad. Realmente esto no es tan importante en sí mismo en las cuantías de las deducciones o las minoraciones que pueda haber en la base imponible o en la cuota, etcétera, sino básicamente es que entendáis cómo está estructurada la declaración de la renta y cómo las partidas que la componen, bueno, pues se destinan de una forma o de otra y en el caso de las personas con discapacidad, cómo se pueden implementar las medidas que hay. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, en estas cosas hay muchas discusiones. Yo soy una persona que considero que es un impuesto que está mal diseñado, sinceramente. Esto hay muchas discrepancias con otros compañeros, con otros colegas, pero creo que es un impuesto que realmente tiene poco peso específico en el sistema tributario, realmente tiene poco peso específico, muy alejado del IVA, que evidentemente, como entendéis, es el impuesto rey ahora mismo, o el impuesto de sociedades. Sin embargo, es un impuesto que tiene una connotación psicológica y social muy elevada para las personas. No sé si es algo evidentemente muy personal, es algo que toca muy directamente y creo que realmente los beneficios y los inconvenientes habría que valorarlos en profundidad. En el caso de las personas con discapacidad, muchísimo más todavía. Todavía quizás ese componente psicológico o social es más elevado, pero bueno, es lo que tenemos y lo que vamos a intentar es que entendáis un poquito la estructura de la renta y cómo, bueno, conozcáis un poquito las partidas que la componen, cómo podéis hacer una declaración de la renta o por lo menos solucionar dudas que tengáis, aunque siempre vais a poder contar con nosotros o con profesionales. Y no es importante, no considero que sea para nada importante el hecho de que valoremos cantidades. Las cantidades es lo de menos, las cantidades van a variar de un año en otro, dependiendo de mil factores. Sin embargo, lo que es la estructura de la renta, la estructura se mantiene, ¿vale?
Entonces, bueno, pues voy a iros comentando un poquitín qué entiende la agencia tributaria como por personas con discapacidad. ¿Qué es para la agencia tributaria una persona con discapacidad? Una persona con discapacidad, lo entiende, es aquella persona que tiene una discapacidad, un grado de discapacidad reconocido de al menos el 33%, igual o mayor al 33%. ¿Qué significa? Hablamos fiscalmente, claro. Una persona con una discapacidad del 10%, pues fiscalmente no tiene ningún tipo de beneficio. Realmente, fiscalmente, no es una persona discapacitada. Podrá tener otro tipo de condicionantes, pero fiscalmente no entraría en los parámetros que la agencia tributaria contempla. Dice, ¿nos lo pone fácil la agencia tributaria para acreditarlo? Bueno, pues mira, yo realmente, aunque soy bastante no iba a decir negativo, pero no estoy nada conforme cómo está actuando en muchos aspectos la agencia tributaria. En este caso hay que romper una lanza a su favor. La agencia tributaria aquí no tiene absolutamente nada que decir o que hacer. Sencillamente, cuando una persona pasa la solicitud, los reconocimientos, etcétera, etcétera, ante una comunidad autónoma y le reconocen una discapacidad, es la misma la comunidad autónoma la que se lo comunica al sujeto pasivo, al contribuyente, y al mismo tiempo se lo comunica a la agencia tributaria. Es decir, que no, la agencia tributaria por sí misma tiene un baremo, que además estaréis acostumbrados a verlos, un 1, un 2, un 3, un 4, y solo lo que hace es catalogarlo tal y como le han dicho, ni más ni menos. Entonces, ¿la agencia tributaria puede actuar aquí? No, en absoluto. Le viene dado y le viene dado, ¿vale? Un punto importante que debéis, antes de que empecemos a entrar en lo que es todo el tema de la estructura, me gustaría explicaros una cosilla. La renta es un impuesto que está hecho en cascada, está hecho en escalera, es decir, vamos a ver cómo lo explico. Por ejemplo, el IVA es un impuesto que todos lo entendemos, es muy fácil es muy complejo el IVA en sí mismo, si entramos en profundidad, pero así a bote pronto es un impuesto sencillo. Dice, bueno, yo compro una barra de pan, esa barra de pan tiene un precio que es la base imponible y a eso le meten un IVA X y es lo que pago, ya está. Vale. La renta es un impuesto, como en impuestos sociales también, es un impuesto que va en cascada, es un impuesto que se van haciendo cálculos y sobre esos cálculos, vamos a llevarlo a una primera línea de cálculos, da un resultado, sobre ese resultado se aplican una serie de ajustes, da una segunda línea de resultados, se vuelven a aplicar otros ajustes y así sucesivamente hasta que finaliza. Entonces, la renta, no todos lo que voy a explicar ahora, que son las minoraciones, por decirlo de alguna forma, deducciones, reducciones, etcétera, van en un sitio en concreto. No es ingresos menos una serie de cosas me da un resultado, no, sino que hay una serie de cascada, de escalera, y ahí se va aplicando. Entonces, para que entendamos primero cómo funciona, os quería explicar primero eso, que una diferencia que son entre rentas exentas, deducciones y mínimos. ¿Qué son las rentas exentas? Las rentas exentas son aquellas rentas que no tributan. Es decir, son cuantías que percibe la persona que sea, el contribuyente, el sujeto pasivo que sea, y que no van a la renta. Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues fijaros, a nivel tributario, evidentemente son ventajas, son exentas, no tributan, pero a nivel social, y vuelvo, que ya digo que para mí la renta es un impuesto un poco delicado, tiene su connotación positiva y su connotación negativa. Os voy a poner un ejemplo. Una persona que quiere comprarse un coche. La renta exenta no va en la renta. Cuando va al banco, a cualquier entidad financiera, lo primero que le piden para ver si le financian el coche, el renting, lo que sea, le van a pedir la renta. Esa renta exenta no figura en la renta. Negativo. Posiblemente no le den el préstamo o se lo condicionen de otra forma. Para pedir una beca para estudiar los hijos, la renta exenta no figura en la renta. No va a figurar en el modelo. No lo vas a ver, puesto que no hay una partida donde cuantía exenta y la pongas, la figures. No, directamente no tributa y no consta. Bueno, pues para una beca de estudios puede ser favorable. Bien, es una connotación solamente para que la sepáis. En todo caso, la renta exenta es aquella que no tributa. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones son minoraciones que se aplican sobre la cuota íntegra, es decir,
sobre uno de los escalones que hemos hablado, y que no es el primero, que ahora os contaré, se aplican esas deducciones. De hecho, ya están bastante abajo. Ya es la deducción es cuando ya llega, ya has hecho prácticamente los cálculos de la renta y sobre esos cálculos es donde se aplican las deducciones. Sin embargo, los mínimos personales se aplican mucho antes. Los mínimos personales son las cuantías que ahora mismo en la legislación están asumidas como que es el mínimo que toda persona necesita para cubrir unas necesidades básicas. Las deducciones se aplican a determinados sujetos pasivos, contribuyentes, por ejemplo, en este caso que nos lleva, pues serían descendientes, por ejemplo, descendientes con discapacidad, ascendientes con discapacidad, cónyuge con discapacidad. El mínimo personal no. El mínimo personal se aplica a todo el mundo en distintos baremos. Por ejemplo, actualmente el mínimo personal para cualquier contribuyente son 5.550. Es decir, el gobierno considera que con 5.550 tenemos satisfechas las necesidades básicas. Yo no, vosotros no sé, yo no. Dependiendo de las condiciones de las personas, pues se aplican otros mínimos. Que, ojo, luego lo explicaré, no son excluyentes. Los mínimos se van sumando. Es decir, una persona que tenga el mínimo personal que todos tenemos de 5.550, si luego tiene una aplicación extra, se le añade a esos 5.550. ¿Vale? Bien, pues una vez que tenemos esto, aquí, bueno, aquí lo que os comentaba de la escalera, el mínimo se aplica sobre la base. Os voy a poner el ejemplo para que lo entendáis. Lo primero que se calcula en toda declaración de la renta son los rendimientos. Esos rendimientos, rendimiento del trabajo, rendimientos del ahorro, de actividades económicas, esos rendimientos nos va a dar una base imponible. Sobre esa base imponible es donde se aplica la adecuación personal, el famoso mínimo que estamos hablando, que en este caso es mínimo por discapacidad, pero yo digo que hay mínimo personal para todos, por ejemplo, los 5.550. Vale. Entonces, esa base imponible minorada es lo que ya nos da una cuota. Se llama cuota íntegra. Sobre la cuota íntegra se aplican las deducciones y es lo que ya nos da una cuota líquida. ¿Vale? Y luego continuamos. Pero bueno, nos vamos a quedar en la cuota líquida, que realmente es donde vamos a llegar hoy. Bien, entonces el mínimo por discapacidad se aplica arriba del todo, ¿vale? El mínimo por discapacidad directamente los ingresos que nos ha dado una base y sobre esa base quitamos el mínimo. Es decir, que sobre esa base, sobre no vamos a aplicar impuesto. Tengo mis rendimientos, que da una base, quito el mínimo y me sale una cuota, que es donde ya voy a empezar a practicar el impuesto. Aquí es donde os comentaba que hay unos mínimos que son 5.550 para una persona común de los mortales y luego se va incrementando en la medida de que tenga algún tipo de discapacidad. Contribuyente, 3.000 euros al año en condiciones normales si tiene una discapacidad reconocida de 1, que es 33% igual o superior al 33% y menor del 65%, y 9.000 si es superior al 65%. Estos incrementan otros 3.000 si está reconocido que necesita asistencia de terceras personas para ayudarle. Rendimientos, base y la minoración. La minoración sería en una persona, y vamos a suponer una persona que tenga una discapacidad del 65% y necesita ayuda, pues tendría los 5.550 más los 3.000, ¿vale? Más los 9.000. ¿Bien? El mínimo por discapacidad para ascendientes y descendientes se aplica exactamente igual. Exactamente igual. Se aplica con las tablas, pero lo que os comentaba, que los importes es lo de menos. Es que realmente las cuantías cambian. Es cierto que ahora están más inmóviles, ya lo veremos. Por ejemplo, si estáis acostumbrados a ver la renta, habréis visto que la deducción por el trabajo de los famosos 2.000 euros llevan ya tiempo. Si estas cuantías también llevan tiempo, los famosos 1.200 euros de la maternidad o deducciones que ahora veremos se llevan manteniendo,
pero pueden cambiar. Y, de hecho, bueno, lo estáis viendo con los planes de pensiones, que los planes de pensiones, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años han cambiado 2 o 3 veces. Y posiblemente cambien otra vez para el año que viene. Entonces, el tema de las cuantías, como os digo, no le hagáis caso. Sencillamente, como lo que interesa es que tengáis el concepto de cómo afecta, tener que en consideración lo que os comento. Los rendimientos va a dar la base, sobre la base se minora. Y se minora, además todo el mundo, vamos a ver, todo el mundo hoy en día hace la renta con el programa Padre, lógicamente, el programa de la agencia tributaria. La agencia tributaria, como os comento, tiene una serie de códigos, el 1, el 2, el 3, el 4, tú marcas el código y directamente te lo va a meter. Te va a preguntar si tienes algún descendiente, algún ascendiente con discapacidad, qué porcentaje, o el contribuyente si lo es, y directamente te lo calcula. Entonces, lo único que tenéis que saber es dónde va, que lo veáis, que sepáis que va ahí, que va en la parte de arriba, que es una parte que no computa, que resta directamente de la base, y que las cuantías, bueno, pues las cuantías son las que están aprobadas, ni más ni menos. Aquí ponemos que está exento de tributación en el IRPF. Bueno, pues hay algunas partidas que están exentas de tributación en el IRPF. Algunas son de carácter general para todo el mundo, otros son para determinados sectores de la población. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, el caso de personas con discapacidad, pues las prestaciones que son consecuencia de la incapacidad permanente absoluta de la gran invalidez. Permanente absoluta. Vosotros sabéis que me parece que son 4, no sé, 4 o 5 los tipos de incapacidad permanente que hay, que está la parcial, está la total, absoluta y gran invalidez, una que te permite, no puedes realizar tu trabajo, pero sí puedes realizar otro tipo de trabajos. Bueno, pues a efectos fiscales está exenta de tributación las prestaciones que vengan solamente de las dos últimas, de la incapacidad permanente absoluta y de la gran invalidez. ¿Vale? Luego tenemos ayudas económicas otorgadas a personas con 65% de discapacidad o superior. Y luego hay unas que son de carácter general. Por ejemplo, cuando hablamos de gastos deducibles por rendimiento del trabajo. Eso se aplican a todo el mundo. Son los famosos 2.000 euros. Bien. Hay más cosas que están exentas de tributación en IRPF. Por ejemplo, como todo el mundo sabéis, que tal, las indemnizaciones por despido, siempre y cuando no lleguen a una cuantía que exceda y tal, pues tampoco no tendrían tributación. Bien. La deducción por descendiente con discapacidad. Bien. En este caso, si os dais cuenta, ya no estamos hablando de minoraciones, no estamos hablando de lo que fiscalmente se llama adecuación de las circunstancias personales. Es decir, no estamos hablando de que la base imponible le quito una cuantía. No. Ahora ya lo que he llegado es a una cuota. Y sobre esa cuota voy a hacer unas deducciones. ¿Vale? Entonces, estas deducciones, para que se puedan practicar, tienes que hacer la renta. Claramente. Es decir, la voy a meter, hago los cálculos y una vez que he hecho los cálculos y tengo mi cuota íntegra, cojo y aplico la deducción. Si la renta es a pagar, minoro. Son 1.200 euros, que los minoro. Si la renta es a devolver, los añado. ¿Vale? Esto todo el programa te lo va a hacer, el programa web, que se llama ahora. Antiguamente era el programa Padre, luego el programa, bueno, pues el Renta Web. Y lo vais a ver, la cuantía justo abajo cuando calculéis una renta, cuando la hagáis vosotros en vuestro programa y tal, miraréis abajo del todo y veréis las deducciones. Y en las deducciones veréis que esos 1.200 euros costan abajo del todo. Como esos 1.200 euros se puede solicitar que la agencia tributaria te los vaya pagando mensualmente en cuantías de 100 euros mensuales, exactamente igual que la maternidad, que lo habréis visto más de una vez, pues si lo habéis hecho de esa forma, veréis abajo que por un lado pone que os corresponden los 1.200, pero por otro lado pone que ya lo habéis percibido. En el caso de que no hayáis solicitado y no hayáis percibido los 100 euros mensuales, pues os costará los 1.200 como que tenéis derecho a lo mismo, ¿vale? ¿Qué personas pueden optar a estas deducciones? Deducciones, ¿vale? Tenemos que rentas exentas por un lado, eso ya no cuenta. Minoraciones por otro,
que ya hemos dicho que van arriba del todo. Y aquí ya siempre estamos hablando de deducciones. Por ejemplo, todo el mundo conoce la deducción por inversión en vivienda habitual, ¿vale? Es decir, ya son deducciones, ya estamos hablando en la parte baja, en la parte donde ya se hacen los cálculos, por decirlo de una forma, ¿vale? Bueno, pues personas trabajadoras por cuenta propia o ajena, es decir, renta autónomos o por cuenta ajena. También las personas que te perciban prestaciones. Esto siempre es igual. Las deducciones siempre vais a ver que las deducciones por ascendiente con discapacidad, por descendiente con discapacidad o por cónyuge con discapacidad, siempre los requisitos van a ser lo mismo. Personas trabajadoras, de una forma u otra, es decir, por cuenta propia, por cuenta ajena, que perciban prestaciones de algún tipo, de protección de desempleo o clases pasivas, siempre es igual, ¿vale? Eso es un requisito ineludible. El importe de deducción, como os he comentado, los 1.200. Se puede cobrar 100 euros al mes. Se solicita. No me acuerdo el modelo exactamente. No quiero engañar. Pero vamos, si alguien tiene interés, se lo digo. ¿Vale? Lo comento y lo digo. Modelo 140. No me acuerdo exactamente. Y se comunica a la agencia tributaria y empieza a abonar la cuantía de los 100 euros. Los 100 euros mensuales. Deducción por ascendiente con discapacidad a su cargo. Exactamente el mismo criterio. Todos los criterios en este caso son exactamente iguales. Siempre son igual. Se aplica tanto si es positiva, minorando, si es negativa. Los requisitos son los mismos. 1.200 se puede pedir mensualmente. Se puede ceder. Cuando hagáis la declaración de renta, fijaros abajo que cuando digáis las deducciones en estos temas, veáis si pone, ¿cede usted el derecho o ha cedido usted el derecho, sí o no? Es decir, ¿le puedes ceder el derecho a esta deducción? Por ejemplo, por descendiente, se lo puedes ceder a la otra parte, ¿vale? Y los requisitos, exactamente lo estáis viendo igual, personas trabajadoras por cuenta propia o ajena, que prestaciones contributivas, básicamente todos los requisitos son iguales. 1.200 euros también anuales, exactamente igual. Y entramos en el cónyuge. El cónyuge tiene unos pequeños matices, ¿vale? El cónyuge no puede tener rentas anuales superiores a 8.000 euros. Como os dais cuenta, excluidas las exentas. Es que las exentas son rentas que percibes, pero rentas que, como no tributan, es lo que os comentaba al principio, realmente son rentas que no constan, para bien y para mal, pero no constan. Entonces, esas rentas no contarían, como que no las has percibido. Bien, no esté separado legalmente, tiene su razón de ser, y si es necesario que el cónyuge tenga reconocida una capacidad del 33% o superior, lo que hemos hablado de primer momento. Sé que tributariamente, si es de un 33, menos de un 33%, es que realmente tributariamente no se reconoce nada. Entonces, pues no tiene más. Y ahora ya sí, requisitos exactamente igual, personas trabajadoras, prestaciones contributivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos requisitos. 1.200 euros al año, exactamente igual. Todas estas deducciones que estamos hablando son de ámbito estatal. Todas. Es decir, os voy a poner un ejemplo que a muchos os va a sonar. La deducción por alquiler de vivienda, indistintamente de que la quitaran en el año 2015, etcétera, 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 sabéis que tiene dos facetas. Es una deducción, como igual que estas, y tiene la faceta estatal y la faceta autonómica. Cada autonomía luego se rige de acuerdo a sus presupuestos, pues la organiza de una forma o de otra. Por ejemplo, sabemos que en la Comunidad de Madrid, la estatal no existe ya, en la Comunidad de Madrid menores de 35 años, que su base imponible sea menor de 24.000 y pico, etcétera, etcétera. Bien, pues en este caso nos movemos en los mismos parámetros. Tenemos lo que hemos visto, que es la deducción de carácter nacional, y luego las comunidades autónomas tienen su propia legislación sobre el tema. En este caso, hemos puesto la de Madrid, pero vamos, que ya os digo, el que esté interesado le paso un resumen con todas, porque además son muy dispares. Es curioso, pero es muy dispares. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es llamativa esta, que es de acogimiento no remunerado, es decir, de acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad no remunerado. Y entonces me pueden permitir deducirme 1.500 euros. Bueno, pues es bastante llamativo, porque
el acogimiento de las personas, bueno, pues no siempre es fácil de demostrar y además de poner en práctica. Aquí os muestro unos requisitos que son, pues lo típico, que conviva más de 183 días al año, que sabéis que uno de los criterios que se utiliza para fijar una residencia es que más de la mitad del año sea el lugar de residencia sea ese, entonces 183 días. Este criterio se utiliza no solamente para esto, se utiliza para todo, para cualquier tema tributario, la residencia fiscal, entre otros. Puedes estar menos de 183 días y considerar residencia fiscal en un punto en concreto, pero es unos matices, pero con carácter general, donde estés 183 días o más, es tu residencia fiscal, ¿vale? Hay una cosilla que es un poco desconocida. La verdad es que, si os soy sincero, yo no sé la cantidad de rentas que haremos todos los años, pero evidentemente muchísimas, y creo que una, ninguna o 3 veces me he encontrado con aportaciones a patrimonios protegidos. Los patrimonios protegidos son aportaciones que puede recibir una persona con discapacidad por parte de otras personas. Y esas personas que lo aportan tienen una reducción de la base imponible. La discapacidad tiene que ser superior al 65%, excepto que es una discapacidad psíquica que valdría con ser igual al 33 o mayor del 33. Os digo que realmente no es frecuente verlo, vamos, alguna vez y tal, pero no suele darse el caso, vamos, o por lo menos nosotros no hemos visto demasiados casos de estos. Tienes que tener una relación con la persona que tiene discapacidad hasta 4º grado y bueno, pues es interesante porque ese patrimonio protegido a ti te permite tener una reducción y a la persona pues es una renta que va a percibir y que no tributa y bueno, pues que la tiene a su disposición. La cuantía, 10.000 euros. Luego tenemos otra serie de beneficios fiscales, pero que realmente son casi meramente anecdóticos. Vamos a ver, explico. Cuando quiero decir anecdóticos, quiero decir que, por ejemplo, lo que hemos hablado de la minoración, de la adecuación al mínimo personal, eso se aplica per se. No hay que... Sin embargo, estos beneficios fiscales, como vemos aquí, ascensores para sillas de ruedas, rampas, o como puede ser la adaptación, aquí pone compra, adaptación, reparación de vehículos para personas con discapacidad. También podemos entrar en las ayudas de, pues eso, para los aparcamientos o la adquisición de vehículos, o incluso en una fácil que es la vivienda, la adecuación de la vivienda de una persona. Realmente son más puntuales, porque la adecuación de la vivienda pues la haces una vez, o la haces una vez y la vuelves a hacer a los 10 años. O no es una cosa que sea se produzca con esa frecuencia, como por ejemplo la minoración. Entonces, bueno, que sepáis que existen una serie de beneficios fiscales que son diversos, que algunos son relativamente llamativos, ¿sabes? Como por ejemplo, pues algunos productos sanitarios o bueno, el tema sencillo que hablamos del tema de los coches, del aparcamiento, la solitud, ese tipo de ayudas que son ciertas ayudas tributarias, fiscales, llámalo como sea, pues bueno, existen ahí, algunas se deben solicitar, de hecho. Y bueno, creo que más o menos se ha dado una pincelada un poco rápida, tampoco podemos entrar mucho más allá porque nos íbamos a volver locos de lo que es el tratamiento fiscal que tienen las personas con discapacidad, que realmente es exactamente igual, la renta es exactamente igual que cualquier renta. La única diferencia es lo que comento, hay unas deducciones que se aplican en lo que hemos visto, que es a partir de la cuota íntegra, y una serie de minoraciones que son distintas a las minoraciones que tiene un trabajador que no tiene discapacidad, es decir, los 5.550, pues una persona con discapacidad se va añadiendo dependiendo del baremo. Esto da como resultado
pues exactamente igual, una cuota diferencial, que es lo que pagamos, y ya está. Realmente las ayudas no son muy elevadas, pero lo que os comentaba al principio, no son cuantías que tengáis que hacer caso en el sentido es que 3.000, porque son cuantías que pueden ser variables. Es cierto que están siendo últimamente más inamovibles, pero son las cuantías que, o sea, no es importante en sí es importante a efectos de la tributación, pero es decir, de que sepáis tanto lo que corresponde, sino dónde va y cómo afecta. Y sobre todo cuando hagáis la declaración de la renta, bueno, que veáis que si tenéis una discapacidad o la persona con la que estéis actuando, con la que, pues del 1, que es igual o superior al 33%, pero menor del 65%, bueno, pues que sepáis más o menos dónde van a ir las cuantías y al mismo tiempo que sepáis también que las cuantías os suenen más o menos, pues mira, son los 3.000 euros, tal, más o menos eso. Y luego las deducciones, un poquitín que sepáis cómo va esto. Y nada, espero que os haya sido interesante. No sé si he hablado muy deprisa, no sé si he ido demasiado deprisa. Y bueno, de todas maneras estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis ahora, si la respondo, si no respondería después, o si no, cualquier consulta que en cualquier momento me queréis hacer, la lanzáis, yo respondo encantado, o me mandéis un correo y lo que sea. Es que no hay a vuestra disposición. Sí, en este sentido, bueno, lo primero agradecer a mi compañero Manuel las características y bueno, un poco las peculiaridades que nos podemos encontrar en renta de personas con algún tipo de discapacidad o algún cónyuge ascendiente o descendiente. Yo creo que siempre viene bien refrescar porque además son cosas que a lo mejor las discapacidades pues se suelen conceder a largo plazo, estamos acostumbrados y a lo mejor lo damos casi por hecho y no lo revisamos en renta y está bien que de vez en cuando le echemos un vistazo. En cuanto a las dudas y consultas, bueno, aparte de las que están saliendo ahora en el chat, que ahora mismo damos paso a ellas para que Manuel las pueda responder, en 24 o 48 horas todos los asistentes y los inscritos recibirán tanto la grabación de la charla que acaba de impartir Manuel, así como los datos de contacto para que, bueno, como él dice, si tenéis alguna cuestión, pues podáis escribirle directamente para que os lo resuelva. Y bueno, si os parece, podéis ir dejando las preguntas en el chat. Vamos leyendo las que ya nos han realizado algunos asistentes. Por ejemplo, Manuel, nos preguntan, ¿se pueden deducir los gastos para adaptar la vivienda a la discapacidad? En IRPF, porque si hemos estado atentos, has hablado de, por ejemplo, alguna deducción en IVA, pero en la renta se puede deducir. Es que realmente lo he mezclado un poco. ¿Sabes? Sí, se puede deducir, Uh-huh, son deducibles. Nos preguntan lo que pasa también... que es el matiz que comentaba, que sí, que es deducible, pero que realmente una persona no está adaptando todos los días su vivienda, pero sí, cuando se produzca una adaptación de la vivienda es deducible en renta. También nos preguntan, ¿es posible que tenga reconocida una persona la discapacidad y, sin embargo, la agencia tributaria no lo tenga contemplado? ¿Cómo podemos actuar en este sentido? Sí, y de hecho pasa porque la persona en sí misma, yo es que siempre hablo, perdonadme, siempre hablo de sujeto pasivo, de contribuyente, es una deformación profesional, tendría que decir el sujeto pasivo, no sé, tendría que decir. Bueno, la persona le reconoce la discapacidad, él no tiene que hacer ya nada, ya la tiene reconocida, le llega el certificado de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, le llega el certificado pone que tiene reconocida una discapacidad del 33% o igual o superior al 33% y menor al 65%. Él ya no hace nada, es la Comunidad de Madrid la que se lo comunica a la agencia tributaria estatal y ya en teoría le figura. ¿Puede pasar? Claro que pasa, sí, puede pasar. ¿Cómo actuamos? Aquí habría dos formas de actuar. Yo creo que lo correcto, si la tiene reconocida y él ya tiene el documento y le ha llegado el documento, yo creo que lo correcto es que él marque la discapacidad. Él marque la discapacidad en su declaración de la renta y presente la declaración de la renta con las minoraciones que le correspondan y las deducciones que le correspondan. Hablo del sujeto pasivo como puede ser también la persona que está haciendo la renta y se esté deduciendo por un familiar, por cónyuge, lo que sea. Debería actuar de esa forma.
puede pasar que la agencia tributaria le requiera. Bien, pues si la agencia tributaria le requiere, habría que solamente hacer un escrito aportando el documento proporcionado por la Comunidad de Madrid. ¿Cuál sería la otra opción? Que yo creo que es errónea. Sería hacerlo sin reconocerlo, sin reconocer la discapacidad, con los datos que tiene la agencia tributaria. Que uno de los grandes errores, y aprovecho para decirlo, uno de los grandes errores que los profesionales se encargan de decirlo con mucha frecuencia, es que el borrador no se debe aceptar. El borrador hay que revisarlo. Este caso puede ser un caso claro, que la agencia tributaria no ha recibido la comunicación de la Comunidad de Madrid, no lo ha grabado, no lo ha registrado, aceptas el borrador, no se te practica ningún tipo de minoración ni deducción. Bien, ¿cómo actuarías en un caso de esto? ¿Se ha aceptado el borrador? ¿Qué haces? Bien, desgraciadamente, la agencia tributaria tiene en estos casos dos formas de actuar, y digo desgraciadamente porque me parece súper injusto. Uno es cuando el daño, cuando el error se produce a favor de la agencia tributaria, bien, en todos los modelos, no solo en renta, en todos los modelos, bien porque tienes que pagar más o bien porque te tienen que devolver menos, es muy fácil. Haces una complementaria. Una declaración complementaria y está solucionado. ¿Qué sucede cuando es al revés, como sería este caso? ¿Que has pagado de más? No, tienes que rectificar la declaración. Rectificas toda la declaración y haces un escrito solicitando una devolución de ingresos indebidos, en este caso. ¿Vale? Entonces, mi consejo, si pasa eso, que supongo que si alguien lo ha preguntado es porque le habrá sucedido directamente, que aplique lo que le corresponda. Ojo, siempre y cuando estemos hablando del ejercicio que le corresponde. Claro, si en el escrito que le ha mandado a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, figura que se le reconoce a partir del 1 de enero del 2022, no lo metas en la declaración de la renta 21. Bien, pero vamos, que lo normal es que cuando lo recibes ya viene con fecha. Que lo meta. Y si le requiere a la agencia tributaria, que posiblemente le requiera, escrito y se aporta el documento y se han sacado. Pues has respondido ya también a la siguiente pregunta, porque nos preguntaba uno de los asistentes que si ya había presentado la declaración de la renta y tenía que incluir alguna de las exenciones porque se le había pasado a hacerlo, ¿cómo lo tenía que corregir? En ese sentido, pues será como comentas, haciendo una declaración complementaria o repetir la declaración de la renta. En este caso es rectificativa. Rectificativa porque es en contra de la agencia tributaria, es favorable al contribuyente. También nos preguntan cómo se puede revisar el grado de discapacidad de un familiar, lo que es en la renta, en la agencia tributaria. Te pone un código. Hay un código donde los datos personales, la agencia tributaria tiene 4 códigos. 1, 2, 3 y 4. El 1 es para discapacidad igual o superior al 33%, porque por debajo no pone nada. Es que tengo una discapacidad del 10%. Lo siento, fiscalmente, tributariamente, no tienes discapacidad. Entonces, el número 1, el número 2 es 65 o superior, el número 3 que necesita asistencia, el número 4 no me acuerdo. Pero vamos, lo revisas y te viene el número 1, 2, 3 o 4. Bien, tienes que ser consecuente de cuál me corresponde. Ya está. Sí, disculpa, Manuel, también se puede revisar la discapacidad, a lo mejor también se puede referir a eso desde un punto de vista administrativo, quiero decir que haya tenido una declaración de discapacidad, que se haya declarado pues con un porcentaje concreto y la persona no esté de acuerdo con esa declaración y entonces pueda ejercitar pues, sus derechos, pues ya sea en un órgano administrativo o en un contencioso administrativo. Eso evidentemente también es algo que se puede revisar porque evidentemente, bueno, pues al final para la declaración de la discapacidad se pasa por un tribunal médico y no siempre se está conforme con el resultado, lógicamente. En todo caso es durante ese periplo lo que tenga la agencia tributaria reconocido es como tienes que actuar. Ajá. Otra pregunta, Manuel, nos preguntan que si los gastos para adaptar la vivienda tienen que ser en la vivienda habitual o pueden ser en una segunda residencia para que sean deducibles. Vivienda habitual. Siempre nos ceñimos a vivienda habitual. Ahí me podría mirar la normativa y profundizar en ello. Si la persona, si fuera una vivienda destinada al alquiler y la persona que lo va a alquilar sea una persona con discapacidad, que el propietario haga inversiones, porque
según la ley, los gastos que se pueden deducir son aquellos gastos que van encaminados a generación de ingresos. Pero este sería un caso distinto, es decir, una persona propietaria de una vivienda la saca al mercado de alquiler, la persona que se alquila es una persona con discapacidad y va a adaptarla. Ahí sí va a poder deducirse el propietario, pero en el caso de segundas viviendas no hay reconocido deducción de gasto. De hecho, es más, se tributa por las segundas viviendas. Sí. Bueno, la renta es que para los que somos profanos en ella es algo realmente complejo, pero muy complejo. Como decías, y muy buen consejo, que siempre hay que revisar el borrador, porque además podemos aseverar que en nuestro despacho ocurre muchas veces que tras confirmar el borrador o que te hagan la declaración las mismas oficinas de la renta de alguna cosa que no esté contemplada, y sabemos que luego pues, puede llegar errores o reclamaciones porque hemos pensado que lo que tenía la agencia tributaria era lo válido. Pero bueno, es interesante siempre revisarlo. Bueno, por lo que veo en el chat ya no hay más preguntas. No sé si queda alguna cosita pendiente. En ese caso, si os parece, si llegara alguna pregunta más, la respondemos de forma privada por correo electrónico. Y bueno, no queda más que agradecer pues, la participación de todos, el tiempo que nos habéis dedicado, por supuesto el tiempo que le ha dedicado el ponente a ilustrarnos sobre estos temas. Y bueno, como os decía, en 24 o 48 horas os llegará grabada con nuestros datos de contacto para que planteéis otras dudas que os puedan surgir. Si a raíz de este webinar pues revisáis vuestras rentas, seguro que Manuel está encantado de resolverlas. Y a la espera pues de que haya sido de vuestro interés este ratito. También muchas gracias a Javier por su tiempo y bueno, seguro que nos vemos en próximas ocasiones. Un saludo. Gracias. Y hasta la próxima.